Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Elephant VFX. Es el segundo que se graba este año, así que vamos con un ritmo increíble. Bueno, quería grabar otro audio rápido, seguramente más rápido que el que grabé hace un par de días, para continuar mencionando un par de cosas sobre la huelga que está ocurriendo en Hollywood. El otro día hablábamos sobre la huelga de guionistas, del sindicato de guionistas de Hollywood o de Estados Unidos en general, que es el The Writers Guild of America. Vamos a hablar hoy un poquito más sobre lo que ha pasado desde el viernes, ya que, como sabéis, porque lo comenté en el audio anterior, el viernes se adjuntaron a esta huelga los actores, el sindicato de actores o el SAG, el Screen Actors Guild. Bien, como el otro día lo centré principalmente en qué reivindicaban y cómo iban las negociaciones entre el sindicato de guionistas o escritores y el AMTP, el Alliance of Motion Pictures and Television Producers, vamos a hablar hoy un poquito de en qué cambia este panorama una vez introducimos al sindicato de actores y también qué es lo que piden, qué es lo que reivindican y en qué se diferencia si lo comparamos con lo que están reivindicando los escritores, los guionistas. Bueno, el viernes, como decíamos, a las 12 de la noche, se adjuntaron a la huelga los actores, el sindicato de actores, el Screen Actors Guild. Hubo una conferencia de prensa durante el día donde la presidenta Fran Drescher dio un discurso que, bueno, seguramente lo habréis visto por ahí, se hizo relativamente viral dentro de la industria al menos, y fue un discurso pues muy emotivo, ¿no? Un discurso muy acalorado y, bueno, el típico discurso que normalmente vemos pues a lo mejor pues de líderes de sindicatos o políticos, etc. Estuvo muy bien, pero yo me quedé un poquito con las ganas de hacer un discurso quizás menos pasional y más racional, donde realmente se informase a la gente de qué era lo que está pidiendo el Screen Actors Guild, el sindicato de actores, que no fue el caso. Repito, fue un discurso muy acalorado, fue un discurso muy de corazón, muy pasional, pero donde no se dio prácticamente ninguna información. A día de hoy, bueno, a día de hoy no lo sé, pero ayer al menos ayer por la noche, no había ninguna información por parte del sindicato de actores, ninguna información redactada, oficial, donde pudieras leer e informarte de qué se está reivindicando por parte del sindicato. Como sí que lo hay, por el contrario, por parte de los escritores, por parte de los guionistas. Sí que está en la página web oficial de Writers del Writers Guild, pero no en el sindicato de actores. Así que me cuesta un poco explicar cuáles son los puntos concretos que están intentando reivindicar desde el sindicato de actores. Me imagino que cuando pase el tiempo lo harán, ¿vale? Sabéis que, lo comentábamos el otro día, que el sindicato de escritores, de guionistas, lleva desde mayo en huelga. Bueno, si tenemos a los actores que se han adhesionado a esta huelga hace un par de días, pues quizás no les ha dado tiempo a publicar la información de forma correcta. De todas formas, llevan ya tiempo, llevan ya un par de meses al menos negociando con los estudios, así que me imagino que esa información tiene que estar redactada en algún sitio y me imagino que si eres parte del sindicato, pues tendrás acceso a esa información, porque para que haya una huelga por parte del sindicato, los miembros tienen que votar a favor o en contra de la huelga. Que por otro lado, conviene decir también que esta ha sido la huelga más votada a favor por parte de los miembros del sindicato, con lo cual, pues bueno, eso ya indica que hay algo que se quiere cambiar. Pero como digo, esta información no es pública, esta información yo al menos no la he podido ver todavía. Así que vamos a hablar un poco más de sensaciones que de información. Repito, a mí me hubiese gustado más que en esa conferencia de prensa por parte de la presidenta Fran Drescher
se hubiese dado más información y no solamente emociones. Pero bueno, poco a poco nos iremos empezando de más. Esta huelga tiene pinta de que va a ir para largo, así que todas las semanas tendremos algún tipo de información nueva. Un par de cosas que quizás sí conviene resaltar antes de empezar a hablar un poquito más de los puntos que yo interpreto que están intentando reivindicar, y digo interpreto porque, repito, no hay un documento oficial donde se pueda leer esta información. Lo que sí que hay son muchas entrevistas a pie de calle en los piquetes por parte de los sindicalistas y por parte de los miembros que pertenecen al sindicato, con lo cual en esas entrevistas sí que dicen cosas y sí que opinan sobre según qué apartados, y de ahí pues se puede deducir un poco. Yo he visto unas cuantas, he escuchado unas cuantas, y de ahí es donde estoy un poco sacando la información, pero repito, no hay un documento oficial donde pueda ir a consultar. Antes de entrar en eso, quería comentar que con la adhesión de los actores, del Screen Actors Guild, del sindicato de actores, a la huelga ya existente de los guionistas, pues seguramente vayan a pasar cosas positivas y negativas. Positivas, yo creo que la huelga va a tener un impacto mucho más mayor, con dos grupos como los guionistas y los actores juntos. Son dos grupos además de muchísima importancia. No es lo mismo, todos los profesionales del cine son importantes, porque a fin de cuentas, si eliminamos a cierta parte de los profesionales del cine, las películas no funcionan, independientemente de qué sector. Da igual si quitamos a los editores o a los actores o a los escritores o a los artistas de efectos visuales o a los músicos, da igual, las películas no saldrían, con lo cual son todos importantes, pero seguramente estaremos de acuerdo en que un grupo como los actores, que a fin de cuentas son las caras representativas del cine y son los que venden los tickets para que la gente vaya al cine, pues tiene más importancia que otro grupo diferente, ¿no? Como el de los escritores, sin ir más lejos, pese a que con ellos prácticamente empieza todo. Entonces, que tengamos estos dos grupos tan poderosos como escritores guionistas y actores, pues esto ya dota a la huelga de un impacto mucho mayor. Por otro lado, también otro impacto positivo, creo que con la adhesión de los actores, la huelga además también va a tener mucha más visibilidad en prensa generalista, no en prensa, no necesariamente, que también, pero no necesariamente en prensa especializada. No estamos hablando de Variety o de Hollywood Reporter o de cualquier publicación del mundo del cine, pero sí en prensa generalista, porque, bueno, vamos a tener a grandes estrellas en la calle haciendo piquetes y manifestándose, y obviamente eso es de interés general. Ya lo vimos el otro día en Londres, simplemente al terminar la presentación de Oppenheimer, vimos en Trafalgar Square a Matt Damon, y vimos a Emily Blunt, y vimos a Robert Downey Jr. manifestándose y hablando con la prensa. Así que esto es bueno porque las personas convencionales, entendido por personas convencionales las que no están dentro de la industria del cine, van a informarse de qué es lo que está ocurriendo en Hollywood, mientras que si en la huelga solo participase el sindicato de escritores y guionistas, seguramente pasaría un poco más desapercibido. Así que creo que estas dos cosas son positivas. Hay que tener quizás un poquito de cuidado también, porque esto mismo que he dicho, es decir, que tengamos grandes estrellas saliendo en prensa, saliendo en televisión, hablando de la huelga, es positivo porque le va a dar visibilidad, pero hay que tener cuidado porque es posible que también tenga un efecto parcialmente negativo, ya que, repito, y muy entre comillas, la gente convencional, la gente que no está en la industria, seguramente no va a simpatizar con esas estrellas de cine por estar en huelga. No van a entenderlo, o seguramente van a decir qué hace este actor que cobra 45 millones por una película, o este otro que a lo mejor no es una gran estrella de cine, pero aún así cobra mucho más por una película de lo que voy a cobrar yo en 5 años de trabajo. ¿Qué hace reivindicándose, que hacen una huelga? No simpatizamos normalmente con la gente que tiene mucho dinero o mucho poder. Y claro,
esa gente a lo mejor no entiende, esta gente que está fuera de la industria no entiende a lo mejor que el 95% de los actores que trabajan en Hollywood no son grandes estrellas de cine. Leía en algunos de los datos que he estado leyendo ayer y esta mañana que el 95% de los afiliados al sindicato de actores tiene un ingreso directo del cine de menos de $25,000 al año. Lo cual me parece un poco extraño, creo que, no sé, me parece muy poco dinero para un porcentaje tan alto de afiliados al sindicato. Aún así, bueno, si ahí lo dicen, será que es verdad. Vale, entonces, bueno, simplemente quería comentar eso, que es positivo, pero puede que sea un poco negativo si no se explica de forma correcta. Y seguramente la prensa generalista no lo va a explicar de forma correcta. Así que, bueno, esperemos que quien esté interesado pueda indagar un poquito más en prensa más especializada. Bien, entonces, como digo, lo que yo he conseguido recuperar en entrevistas, en cortes que se pueden ver en YouTube, en prensa especializada, porque, repito, no hay un documento oficial por parte de The Screen Actors Guild donde se pueda consultar la información. Lo que están reivindicando son unos cuantos puntos que os voy a comentar ahora. Por un lado, cabe comentar que ya llevamos, no sé si 2 o 3 meses, donde el sindicato de actores ya estaba negociando con el AMTP, con el Alliance Motion Picture and Television Producers, es decir, con los estudios, con las plataformas, con quien los contrata, a fin de cuentas. Y esas negociaciones habían manifestado en el pasado que iban por buen puerto, que estaban siendo buenas, hasta que finalmente parecen que se han roto. Comentan algunos de los miembros del sindicato de actores de que estas negociaciones, que hasta no hace mucho calificaban de buenas, simplemente estaban tratando problemas periféricos, es decir, no estaban realmente hablando todavía de los problemas gordos que reivindican, que repito, no sabemos muy bien todavía cuáles son, pero que simplemente estaban hablando de problemas periféricos, de problemas que no eran demasiado grandes, y veían que sí que había acercamiento de posturas en esos problemas periféricos. De ahí a que calificasen de que las negociaciones iban por buen puerto. Se ve que quizás cuando llegaron a los problemas más intrínsecos, a los problemas más importantes sobre los que querían debatir, ahí es donde se rompieron las negociaciones. Una vez se rompieron esas negociaciones, hablan de que pasaron casi 30 días donde las productoras les hicieron ghosting al sindicato de actores. Ghosting nos referimos a que no les contestaban, a que les llamaban, les enviaban emails, les tocaban la puerta para decir vamos a hablar sobre esto, y que no había ninguna contestación. Lo que entiendo yo, y puedo estar equivocado, pero entiendo yo, esto seguramente tiene toda la pinta de ser una estrategia por parte de las productoras para ir alargando esa posibilidad de huelga que al final ha pasado, para intentar aprovecharse del momento en el que estamos, que es la etapa de estrenos de blockbusters veraniegos. Así que me imagino que no querían negociar por miedo a que se rompieran las negociaciones y se empezase una huelga, y que las estrellas de cine no pudiesen promocionar por todo el mundo los blockbusters que se están estrenando. Bueno, esto hemos visto que ya ha pasado. En Oppenheimer el otro día fue la última promoción que ha podido realizarse. Creo que hubo que cancelarla en algún momento porque empezaba la huelga, así que los próximos blockbusters que se van a estrenar, incluidos Misión Imposible, Barbie y todos los demás, pues me imagino que no se van a poder realizar. Así que Oppenheimer y Indiana Jones son las únicas que han podido beneficiarse de las promociones tradicionales. Ok, bien. Los principales puntos que reivindica el sindicato de actores son los mismos, y repito, esto sin haber accedido a ningún tipo de información oficial,
pero parecen ser los mismos que los guionistas. Es decir, no solamente apoyan a los guionistas porque crean que sean justa su causa y los puntos que quieren reivindicar, sino porque además también los comparten. Todo lo que hablamos el otro día. Podéis revisar el vídeo anterior donde explicaba un poquito todo esto, pero hablamos de principalmente el modelo de plataformas con temporadas mucho más cortas, muchas menos temporadas, muchas menos semanas de trabajo anual, ciertos problemas de compatibilidad de trabajar con varias plataformas al mismo tiempo, etc. Echarle un ojo al audio, mejor dicho, escuchar el audio que había publicado el otro día y ahí tenéis un poquito más de información. Pero repito que en principio los puntos a reivindicar vienen a ser los mismos que los guionistas. En ese discurso enfurecido, como decíamos antes, de la presidenta del sindicato de actores, no se da mucha información, como ya he dicho anteriormente, era un discurso más emocional que otra cosa, donde repetía una y otra vez que los altos directivos de los estudios está claro que solo se fijan en el dinero, que solo se fijan en beneficios, solo se fijan en tener cada vez mejores sueldos para los ejecutivos y que parece que se han olvidado de las personas que realmente hacen que la maquinaria del cine funcione, que son los trabajadores de todos los diferentes departamentos. No dejan de comentar una y otra vez que hay muchos trabajadores del cine que literalmente lo pasan mal económicamente, que no pueden realizar su trabajo porque tienen dificultades económicas simplemente para realizar su trabajo. Y al mismo tiempo están viendo cómo los CEOs de todas estas compañías tienen unos sueldos millonarios y lo que reivindican es que quieren compartir la riqueza. Que si su trabajo, el trabajo de todos los profesionales del cine, hace que estos CEOs puedan ganar millones y millones y millones todos los años, CEOs y directivos también, que quieren compartir esa riqueza, simplemente, quieren compartir esa riqueza. Se argumenta que el principal problema por el que aboga este sindicato, que es lo mismo que hablamos sobre el sindicato de escritores el otro día, es que el business model ha cambiado con la llegada de las plataformas, pero los contratos no lo han hecho. ¿Ok? Entonces tenemos unas reglas del juego diferentes, pero sin embargo los contratos que nos obligan a jugar a ese juego son antiguos y no están actualizados con la situación realista de lo que es el trabajo en el cine hoy en día. Los actores se quejan de que están cobrando menos hoy en el año 2023 de lo que estaban cobrando en el año 2020, ya que en los contratos no se tenía en cuenta, por ejemplo, la inflación, entre otros factores, pero sobre todo la inflación. Y esos contratos, repetimos, con los que están trabajando hoy en día, siguen estando cerrados para los próximos 3 años. Así que, en el año 2026 seguirán con los mismos contratos que tienen hoy en día, hasta que se negocien unos nuevos contratos, que es lo que se estaba haciendo en estas negociaciones, y dicen que están cobrando menos que en el año 2020. Y claro, no lo consideran justo, ya que están realizando el mismo trabajo, simplemente están cobrando menos, mientras que las empresas y sobre todo sus directivos tienen sueldos millonarios. Otro de los puntos que han propuesto por parte del sindicato de actores a las productoras a las productoras y a las plataformas, claro, es que los actores puedan llevarse un pequeño porcentaje de los ingresos por parte de suscripciones que tienen las plataformas, a lo que las empresas se negaron rotundamente. Es uno de los puntos que al parecer llevan en su negociación. Bueno, esto habría que valorar si es justo, si no es justo, si nos parece razonable, si no nos parece razonable. No lo sé. Pero es uno de los puntos que reivindica, llevarse un pequeño porcentaje de los ingresos de suscripciones que tienen las plataformas. Parece ser que de todos los puntos que han intentado debatir, los únicos puntos en los que realmente
han llegado a ciertos acuerdos son lo que consideran por parte del el sindicato de actores puntos residuales, ¿no? Como por ejemplo, uno de los puntos que llevaban es 2 días, que no me acuerdo ahora mismo cuáles eran. Uno creo que era el día el aniversario de la muerte de Martin Luther King, y el otro no me acuerdo cuál era. Eran 2 días al año extra de vacaciones. Por ejemplo, eso sí que aceptaron. Y ese es uno de los ejemplos que pusieron. Repito, como no tenemos acceso a los documentos, pues no sé cuáles otros añadieron, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ese es uno de los puntos en los que no hubo ningún problema, los que se aceptó por las dos partes, pero que bueno, consideran que está muy bien y que lo ven que es un buen gesto por parte de la otra parte, por parte de los productoras y los estudios, pero que consideran que bueno, que les den algo como esto es menor en comparación con el resto que están pidiendo. Otro de los puntos que también han intentado negociar por parte del sindicato de actores es que les propusieron que cuando hay after releases, es decir, cuando una película se reestrena por el motivo que sea, y esto es bastante común, ¿no? A veces hay una película que la sacas al mercado y no tiene éxito. Esto ocurría más antes, sobre todo, ¿no? En la época de VHS, también en la época de DVD. Pero bueno, supongo que hoy en día puede ocurrir también. Pero imaginaos que se saca una película, estrenas una película y esa película pasa desapercibida, no tiene mucho éxito. Sin embargo, esa película después va a un festival y le dan premios y entonces la productora decide volver a reestrenarla en cines, porque gracias a esos premios ha tenido mucha publicidad y puede que lleve a mucha gente al cine que no fue en la primera release, en el primer estreno, ¿no? Entonces lo que proponen desde el sindicato de actores es que cuando hay esos after releases, esa vuelta a estrenarse de las películas, quieren tener comisiones que a día de hoy no tienen, ¿vale? O sea, comisiones de taquilla. Dice, eso hoy en día no existe y quieren tenerlo. Aparentemente también se han negado las productoras. Como decíamos el otro día cuando hablamos sobre la huelga de los guionistas, el principal problema que tienen los guionistas también es un problema importante para los actores. Es decir, con el modelo de plataformas tenemos menos capítulos por temporada, tenemos menos residuals y el funcionamiento de los residuals en las plataformas, como decíamos el otro día, son una caja negra. Los factores que implican cuánto vas a cobrar o cuánto no vas a cobrar ni los entienden, ni los comparten y sobre todo no tienen información para ver si son justos o no. Así que ese punto es el mismo del que discutíamos el otro día con la huelga de los guionistas. Se ha comentado también el tema de la inteligencia artificial. En el discurso comentábamos en el discurso que por parte de la presidenta, por parte de Fran Drescher, ella comenta y habla algo sobre la inteligencia artificial, pero repito, no da ningún dato específico, con lo cual cuesta un poco comentar sobre el tema. ¿Qué dice? Bueno, dice que hay trabajos que ya se están perdiendo a día de hoy por el uso de inteligencia artificial y que temen que esta pérdida de trabajos aumente en el futuro. Califica de irracional el uso de la inteligencia artificial. Cree que sustituir el trabajo humano por máquinas es completamente irracional por el mero hecho de que quiera ahorrarse un dinero estos ejecutivos, estos CEOs, estos estudios para enriquecerse más, ya que todo el mundo tiene el derecho al trabajo y quieren cargárselo utilizando, entre otras cosas, inteligencia artificial. En uno de los discursos como anécdota, esto lo escribí como anécdota porque me parecía un poco surrealista, dice ella que en su barrio en Santa Mónica que ha visto a un robot repartiendo paquetes en lugar de a un chaval con una bici y dice que ese es el futuro a donde vamos y que eso es lo que ella no está dispuesta
a soportar. Bueno, yo creo que con el tema de la inteligencia artificial se puede ser serio y se puede aportar datos y se puede discutir sobre el uso sensible de este tipo de tecnología, pero bueno, decir que has visto a un robot repartiendo paquetes en lugar de un paperboy, ¿no? En lugar de un chico con una bicicleta, me parece algo que, para decirlo en público, no sé, me parece un poco estúpido. Pese a que podamos estar de acuerdo en que la inteligencia artificial no tiene mucho sentido en según qué labores creativas, pero bueno, creo que se puede argumentar de forma un poco más seria, más que con un ejemplo un poco ridículo, en mi opinión. El tema de la inteligencia artificial, o no inteligencia artificial, pero sí de tecnología, porque también se quejan mucho de las tres palabras que he visto que ha utilizado la presidenta del sindicato en varias ocasiones. Ha sido inteligencia artificial, ha sido tecnología y ha sido plataformas, ¿no? Que son esas tres palabras todas relacionadas con tecnología, ¿no? Una de las cosas que, repito, yo no sé si esto es oficial o no en las negociaciones, pero lo he escuchado a varias personas en las diferentes entrevistas a pie de calle, en los piquetes. Una de las cosas que mencionaban eran los background actors. Los background actors son los actores de fondo, los que bien pueden ser extras, actores de fondo, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver en muchísimas películas y muchísimas series. Una de las cosas que parece ser, se ha propuesto, pero repito, no tengo información oficial si esto es cierto o no, pero una de las cosas que parece ser que se han propuesto es que a los actores de fondo, a los background actors, un día se les traiga al estudio, se les pague por una jornada de trabajo para ser escaneados en 3D. Y de esa forma poder crear, mediante según qué técnicas, que no sé qué técnicas serían, no sé si estamos hablando aquí de dobles digitales o si estamos hablando de... no sé exactamente de qué técnica estamos hablando, pero bueno, si son escaneados en 3D, potencialmente podrían ser actores digitales o podrían utilizarse pues desde partículas en Nuke con cards para poner personajes en un estadio o lo que fuera. Pero en fin, se les pretende, repito, en teoría o esto ha sido descrito así por parte de los miembros del sindicato, por miembros de actores, pero no he visto nada oficial que diga que esto es así, pero se pretende hipotéticamente que un actor de fondo vaya un día al estudio, se le escanee en 3D y así puedan utilizar su imagen en el futuro sin su permiso y sin pagarle por ese uso en el futuro. En fin, obviamente si esto es así me parece descabellado, ¿no? O sea, que en lugar, imagínate, ¿no? ¿Cuántas veces hay que utilizar actores de fondo? Pues en todas las producciones, en muchísimos planos. Si tú eres un actor de fondo y sales todos los años en 50 producciones, pues te puedes ganar la vida siendo un actor de fondo. Si te van a pagar un día, que seguramente no te paguen por ser escaneado y utilizar tu imagen para siempre, seguramente no te paguen lo mismo que te pagarían por un día de trabajo, seguramente te pagarían 10 veces más, pero que a fin de cuentas, obviamente, a ti te sale a mal y a la productora le sale a bien. Bueno, si esto es realmente algo que se ha propuesto, me parece completamente descabellado y, bueno, no me extraña para nada que los background actors o los actores en general protesten contra una medida tan ridícula como esta. Otra medida que también parece ridícula son lo que llaman los self-tapes. Los self-tapes son las grabaciones que uno se hace en casa para hacer una audición. Normalmente cuando haces una audición, cuando eres un actor, vas a una sala donde hay un casting y ahí haces tu audición. ¿Qué ocurre? Que como hay tantos actores que están aplicando o que intentan hacer un casting para según qué roles, pues se dice, en lugar de tener
esta sala para hacer audiciones durante un mes, durante 10 horas al día, vamos a pedir a la gente que simplemente haga sus audiciones en casa, que se graben en vídeo, que nos envíen las cintas. Y luego ya vamos descartando y si tenemos 1000 cintas para un determinado papel, pues al final con las 8 que más nos gusten, a esas sí que les hacemos la entrevista o el casting en persona, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, al parecer le están pidiendo a los actores que para estos self-tapes, para estas audiciones en casa, bueno, pues que tienen que hacerlas con buen equipo de iluminación, con buenas cámaras, es decir, que no cojan su iPhone y se graben interpretando el papel, sino que tiene que estar bien iluminado, tienen que estar maquillados, en fin, que sea relativamente profesional. Pero claro, tienen que hacerlo en su casa, tienen que costearse cámaras o equipo de iluminación o maquillaje o peluquería por parte suya, ¿no? Pagarlo de bolsillo, y obviamente dicen que esto es básicamente tener que pagar ellos, tener que invertir para simplemente poder hacer una audición, que lo consideran completamente desproporcionado. Además de esto, también les exigen, al parecer, hacer audiciones con muchísimo texto, con muchísimo material. Por ejemplo, les dicen, les llaman vamos a decir, un viernes y dicen, mira, el lunes quiero que me envíes tu cinta con donde estés leyendo estas 10 páginas de guión. Y dicen, mira, yo no puedo estudiar 10 páginas de guión en un fin de semana, encima costear mi equipo de iluminación, una cámara decente, un peluquero, un maquillador, para enviarte esto el lunes. Yo no puedo permitirme hacer todo esto, que además seguramente tenga que hacer otras 10 audiciones más, o 20 o 50 o 100 audiciones para conseguir un papel, y seguramente esa persona tenga que tener otro trabajo para poder costearse el vivir en Los Ángeles. Entonces, bueno, consideran que todo esto es completamente inmoral, casi que si me apuras. Así que, bueno, intentan cambiar toda esta situación. No he conseguido más información, la verdad. Es un poco todo esto que os he contado ahora. Es lo que he recapitulado a base de escuchar entrevistas y de leer 4 artículos de periódico. No he encontrado más información. Cuando vayamos teniendo más información y si me apetece, que ya veremos, y sobre todo si tengo tiempo, pues a lo mejor grabo algún vídeo más o algún audio más con actualizaciones. A lo mejor uno cada semana o cada 2 semanas es conveniente, sobre todo para ver cómo va afectando todo esto. Intentaré meter información también de otras industrias, porque, o no otras industrias, pero sino de otros sectores de esta industria. Porque, claro, lo que tenemos que empezar a preguntarnos a partir de ahora es cómo va a afectar esto a los demás profesionales del cine, tanto de forma directa como de forma indirecta. Esto, lamentablemente, va a ocasionar que muchos rodajes se paren, que mucha postproducción se pare, que mucha preproducción se pare, y vamos a tener literalmente cientos de profesionales del cine que van a estar sin trabajo durante mucho tiempo. Mucho tiempo, bueno, el tiempo que dure la huelga. Así que vamos a ver cómo afecta todo esto. Intentaré buscar algo de información, intentaré hablar con algunas personas para ver cómo va afectando esto a otros sectores del cine. ¿Ok? Pero bueno, estamos en una fase incipiente, así que primero vamos a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se está reivindicando. Hace 2 o 3 días salió Bob Iger, el presidente de Disney, y dijo algo así como que las expectativas que tienen los guionistas y los actores no son realistas. Es decir, que parece que estamos bastante distanciados entre las dos partes. Y bueno, he dicho Bob Iger, presidente de Disney, porque es el único que he visto que ha salido y ha dicho algo. De todas formas, no conviene en este tipo de conflictos individualizar en héroes y villanos y ponerle nombres a unos y ponerle nombres a otros. Este problema es un problema de sistema, ¿ok? Es un problema de sistema. Tener en cuenta que cuando la huelga termine, los escritores y los actores y todos los profesionales del cine vamos a seguir trabajando con los mismos estudios, con las mismas plataformas, con los mismos presidentes, con los mismos CEOs, con los mismos ejecutivos. O sea que
individualizar en según qué personas creo que no ayuda. Hay que pensar un poco más de forma cenital o forma periférica y un poco ver cuáles son los problemas de sistema más que los problemas individuales. Ok, bueno, pues lo dejo aquí. Ya ha sido bastante rollo por hoy y cuando tengamos alguna información relevante, quizás me dé por grabar alguna actualización. Y si no, pues que tengáis todos mucha suerte, que sea lo más liviano posible y que tengáis paciencia porque se llegan curvas en la industria del cine y lo vamos a pasar regular. Hasta luego todos.